Cordial saludo, queridos amigos de Ingeniería. Sean todos bienvenidos a una entrega más de las videoayudas para el área de electrónica. Bien, en la clase de hoy vamos a realizar una graficación de ondas no lineales en MATLAB. Con ondas de circuitos no lineales me refiero a que la respuesta de este circuito se ve intervenida por el diodo, el cual tiene un comportamiento no lineal, es decir, que su comportamiento matemático no es lineal a la fuente de entrada. Bien, es decir, vamos a realizar una graficación con la ecuación del circuito pasado. Esta ecuación se cumple solamente para el intervalo de alfa a beta, alfa el ángulo de disparo, beta al ángulo de extinción. Bien, así que esperamos obtener esta curva. Perfecto, vamos a entrar a MATLAB. Entonces, vamos a crear dos vectores. Un vector y de i igual al seno de t, o al seno de tiempo, que va a representar la función f de tiempo, y un vector tiempo, ¿sí?, que estará en el eje x. Bien, ¿cómo hacemos eso? Creo un contador y creo un for. Que el tiempo inicie en 0, que avance de 0.0 de 1 milisegundo hasta 16 milisegundos, ¿sí? Ahora le digo que tiempo sub i, ¿sí?, es igual a t, y y sub i es igual al seno de t. Bien, así que después de esto incremento i en el valor de 1, y así creo una lista o un vector o una matriz unidireccional. Sí, ambos vectores deben tener el mismo tamaño, es decir, la misma cantidad de valores. Bien, vamos a mirar cómo se comporta. Esto es un mensaje que envío. Este es el valor de la función, el vector y como tal, y aquí tengo, este es el punto clave, que es la función de MATLAB para graficar. Bien, estos son los nombres de los ejes. El eje X es tiempo, el eje Y pues sería, coloquémosle aquí seno de tiempo, ¿sí? Y el título de la función. Vamos a mirar cómo se comporta. Bien, F9, y tenemos aquí nuestra función seno de t. Perfecto. Esa es una manera de graficar. La otra forma de graficar es creando el vector directamente. Por ejemplo, yo creo en el eje X un vector que se desplaza de 0 hasta 2pi con un intervalo de una milésima de pi. Y en el eje Y coloco una función seno de x. Y luego le doy plot del eje X, bien, la función X y Y1. Y bueno, asumiendo que en el eje X tengo el ángulo y en el eje Y, pues el seno del ángulo, ¿sí?, el seno de Y1. Y vamos a mirar cómo se comporta esta función. F9, acá está, para un solo ciclo, porque va hasta 2pi. Así que esta es la otra manera de graficar. Bien, vamos a mirar los vectores. Por ejemplo, aquí tengo el vector tiempo, el vector X, el vector Y y el vector Y1. El vector tiempo, aquí está, lo almacena una variable de tipo double y es un vector unidireccional. Bien, así de la misma manera tenemos X y de la misma manera tenemos Y. Bueno, ahora para nuestro programa general. Teniendo el mismo programa de la clase pasada, donde calculamos el ángulo alfa, el ángulo beta, la corriente IRMS y la corriente promedio del circuito, pues comprobamos que tenemos nuestro programa bien. Calculamos la constante A para la respuesta natural del circuito y ahora nos disponemos a graficar la corriente del circuito. Bien, vamos a realizarlo. Entonces, yo desarrollé una función. El programa como tal está igual. Adicionalmente creé una función que se llama Graphication y hice lo siguiente. Le pido los valores alfa y beta, que son los intervalos para los cuales la función existe, ¿sí?, alfa y beta, y creo el valor i. Un contador.
¿Sí? Entonces, creo el vector ángulo sub i. ¿Sí? El vector del ángulo de i. Y el ángulo va a variar desde 0 con una centésima de pi hasta 2pi. ¿Sí? Y aquí es donde restringo los intervalos. Si el ángulo es menor que alfa, la función y sub i va a ser igual a 0. Si no, si el ángulo es menor que beta, entonces aquí se cumple la función que y sub i es igual a f current a. Esto lo logro gracias a la función anónima de MATLAB. Si aún tienen dudas de cómo funciona la función anónima de MATLAB, pues pueden dirigirse a la página de MATLAB o al primer video de la lista de electrónica de potencia para entender un poco acerca de esta función. Bien, y si no, y sub i es igual a f current a por 0, es decir, no existe. Bien, salgo de los if e incremento el valor de i para crear los vectores. Luego, ¿qué hago? Lanzo un mensaje nuevo, creo y, que lo puedo quitar acá, y la función de MATLAB, donde grafico ángulo versus y, ¿sí? Ángulo sub i y sub i, pues tiene la misma cantidad de valores i, ¿sí? Si cumple, pues ambos tienen el mismo tamaño. Le digo que los ejes tengan una escala automática respecto a la onda. Activo la red para tener una gráfica más sólida y le doy los títulos a los ejes y a la gráfica. Bien, vamos a probar. Aquí está. Y esta es mi función de corriente. ¿Sí? Si recuerdan, nuestra función de corriente RMS nos dio como de 2.98. Vamos a mirar acá, creo que para borrar la... Hay rayos, por aquí no es acá. Para que no me aparezca el tema de... me sigue apareciendo. Bueno, vamos a mirar cuánto nos dio F current. Rayos, no me aparece. Bueno, aquí la corriente RMS me dio 3.98. En la gráfica es como por acá. La corriente RMS de este circuito. Bien, aquí tengo la gráfica que llega hasta aproximadamente 9.2 amperios y se desplaza de 0 hasta 2pi. Bien, así que así tenemos nuestra graficación. Bien, gracias amigos por ver el video y nos veremos en la próxima. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo.